Hola, ¿qué tal? Hoy toca hablar sobre noticias del Barcelona, principalmente de Xavi Hernández y Vitor Roque. Una noticia que ha dejado pues una gran desmotivación para el aficionado culé, un futbolista que a priori prometía mucho principalmente para el futuro del Barcelona y que a día de hoy parece ser un descarte o una salida ya inminente. Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, el día de hoy vamos a hablar sobre el Barcelona porque siguen dando muchas noticias este equipo en una situación bastante complicada económica y deportivamente. El día de hoy Xavi Hernández habría dejado unas declaraciones importantes sobre la actualidad principalmente de Vitor Roque, el delantero brasileño procedente del Atlético Paranaense, que pues prometía mucho, mucho aficionado culé pensaba que podía tener una oportunidad más importante en vías a que, por ejemplo, Robert Lewandowski, el futbolista, había iniciado bastante duditativo, con unas inconsistencias en cuanto a goles, físicamente un poco más de lo mismo, también condicionado por la propiedad, también la poca competencia que a priori podría haber tenido, el caso, por ejemplo, de que había salido Ansu Fati, también, por ejemplo, Ferran Torres, que es lo que es. Quizás llegaban, por ejemplo, los Félix y demás futbolistas, pero yo creo que invitaba, y yo, sinceramente, como madridista, pensaba que Vitor Roque iba a ser un futbolista, pues si quizás no titular, un futbolista determinante y que de a poco se iba a ir ganando su puesto conforme pasara el tiempo. Y quizás a día de hoy, por ejemplo, ya a final de la temporada, ser un futbolista que como mínimo se hubiera ganado la oportunidad ya claramente sin discusión de estar en la próxima temporada. No de titular, pero sí ya con un margen importante siendo considerado por Xavi Hernández. Pero lo que mal empieza, mal termina. Así es esto. La planificación claramente no ha sido tratada como regularmente debería de hacerse. Una comunión entre la parte de la presidencia, entre los directores técnicos deportivos, los agentes, de la gente que también hace el visoreo, el scouting de los jugadores, y claramente parece que cada quien trae lo que quiere, lo que más le apetece, lo que más le place, en función a su gusto principalmente, y no el objetivo principal, que en este caso es el Fútbol Club Barcelona. Y así muy complicadamente puede resarcirse un club que a día de hoy económicamente pues está en una situación aún delicada y que todavía no se pueden mantener al margen de la cuestión de fair play financiero de fichar uno a uno. Esa es una situación en que ya podrían estar llegando, pero por ejemplo con este tipo de decisiones podría retrasar, podría seguir condicionando esta situación en el conjunto culé. Si a día de hoy lo poco que tienes económicamente lo mal inviertes o lo gastas, que es decir, que tú, por ejemplo, fichas a un futbolista que al final y al cabo no lo vas a utilizar, es desperdiciar dinero que en un futuro, por ejemplo, la intención de fichar a un futbolista que sí necesites y que sea pedido prácticamente para el propio club, pues evidentemente la cuestión económica no te lo va a permitir, tampoco la cuestión de margen financiero en la liga y demás. A día de hoy, por ejemplo, Vitor Roque, 19 años, mencionaba Xavi Hernández, que es un jugador que aún está en una etapa formativa. Y es aquí donde, por ejemplo, hago un paréntesis. Muchos, a mí sí me jode, me fastidia bastante, por ejemplo, la situación comparativa bastante desfavorable y bastante ventajista, por ejemplo, para el futbolista en Europa, por ejemplo, últimamente los Gavi, los Pedri, los Lamine Yamal y demás futbolistas que dicen, bueno, es que este futbolista de 16, 17 años ya estaba brillando en el Barcelona, el Real Madrid, otro equipo importante, ¿no? En el fútbol europeo. Y por ejemplo dicen, bueno, ¿qué hace este futbolista? Un Neymar Junior, quizás un Vinicius, o en su caso, por ejemplo, de una zona de Europa más desfavorecida, por ejemplo, caso concreto de Luka Modric con Croacia, o futbolistas de este perfil, ¿no? Que a lo mejor van despuntando apenas sus primeras oportunidades
en su liga, 17, 18 años, en equipos bastante bajos a nivel futbolístico en Europa, y que pues posteriormente sus primeras oportunidades en ligas importantes, pero no en equipos de gran repercusión, pues claramente les desfavorece en cuestión del tiempo y la adaptación y demás. Claramente, si eres un futbolista que nace, por ejemplo, en España, en Inglaterra, pues da mucho caso de este tipo de futbolistas. En Inglaterra los Phil Foden, por ejemplo los Bellingham y demás futbolistas, pues claramente el trecho para recorrer es mucho, mucho menor, porque con un equipo con el que sobresalgas un torneo, dos, tres partidos, y ya estás en un equipo top mundial. Muy diferente de lo que tienen que picar piedra, por ejemplo, los sudamericanos o algún futbolista de un país europeo, por ejemplo, Albania, Croacia, Rusia, Escocia o algún otro equipo de estos. Y esa es una situación que de verdad es bastante desfavorable, una comparación bastante estúpida desde mi punto de vista, porque es lo que ha pasado con Vitor Roque. 19 años y aún está en proceso formativo, cuando por ejemplo un Lamine Yamal, 16 años, 15, fue debutado y pues ya lo vende como si ya es un futbolista que ya está totalmente formado. Un Gavi que igual con lo mismo, 17 años, debutó en el Barcelona. Gavi un poco más de lo mismo, 17, 18 años, los Fermín López y demás. Ya son futbolistas casi veteranos para por ejemplo, los ojos de cierto entrenador. Y esto pues es una situación muy complicada, muy injusta hasta cierto punto. Yo creo que Vitor Roque es un buen futbolista y yo lo mantengo porque es un futbolista que desde hoy creo que el Barcelona se podría arrepentir. Tiene muy buenas cualidades, es un centro delantero que tiene gol, que tiene esa sangre competitiva, que tiene esa ganas de morder, de luchar, y que de hoy muy pocos futbolistas ya se les puede notar como este jugador. Tiene 19 años, en el Atlético Paranaense en 54 partidos marca 17 goles, da 4 asistencias, lo que también te genera, te desmarca, se mueve muy bien por área, es un futbolista que tiene esa finalización exquisita y que claramente con una tan corta edad pues claramente pues hace valer que también el Barcelona lo hubiera querido. Mencionaba Xavi Hernández que también no lo quería en diciembre, que aún querían que se formara en su actual club, donde pues ya mostraba cosas muy importantes, por ejemplo el versus, que un Enric Felipe ya está fichado de los 16 años y que llegará de 18 años a el Santiago Bernabéu, principalmente con el Real Madrid, pues son las situaciones que hacen ver cómo se dirige una institución, donde no hay sentido alguno, donde hay contrariedades, y por ejemplo Vitor Roque ya casi con 20 años aún está en ese proceso, entre comillas, cuando pues pagan 30 millones de euros y no puedes pagar por un futbolista 30 millones de euros más todo lo que podría seguir pagando en cuestión de variables, que podría ascender hasta los 50 millones de euros. Me parece ridículo que bajo esa premisa tú puedas decir es que pagué 30 millones de euros por un jugador que apenas está en formación, cuando por ejemplo la Masia tienes a futbolistas que tú formas, y es esto, ¿no? Me parece patético, me parece un poco incongruente esta situación, y por algo invita la parte de decir por qué el Barcelona a día de hoy está donde está. Actualmente solamente ha disputado 13 partidos, 155 minutos, 2 anotaciones. Es decir, que para mi punto de vista, con los minutos jugados versus también con los goles anotados y todo lo que ha repercutido en el juego del Barcelona, tampoco es que lo está haciendo mal, pese a todo que tampoco está recibiendo la oportunidad y la confianza necesaria para poderse desarrollar futbolísticamente este jugador. Entiendo, Xavi Hernández quiere otro tipo de futbolistas, habrá visto algo en este futbolista que hoy le haga entender que no está capacitado para darle la oportunidad necesaria, pero por ejemplo, a día de hoy donde casi ya no te vas a disputar nada, pues poder hacer un scouting, un sondeo importante donde puedas ver y darle esa oportunidad necesaria a un futbolista. Porque, por ejemplo, desprenderse de este futbolista no te asegura que el Barcelona mañana vaya a fichar al futbolista que tú quieres, como a día de hoy se ha tenido acostumbrado. Xavi Hernández menciona que de hoy el Barcelona está en una situación límite complicada y que se tiene que ajustar entre comillas, porque, bueno, yo digo, Xavi Hernández tampoco que se haya ajustado mucho desde su llegada, donde se ha fichado en cuestión de de la parte cuantitativa, que es decir, cuántos jugadores ha traído en unidad, pues ha fichado incluso a día de hoy un poco más que el propio Real Madrid. En ese contexto lo pongo,
y que por ejemplo le doy uno que otro futbolista solamente se le ha negado a Xavi Hernández y donde sí sobran bastante los pretextos. Vitor Roque pues parece ser que tiene la puerta de salida porque pues ya lo había recalcado, ya le da ese voto de desconfianza, quiera o no quiera, porque no lo quería este futbolista, no lo quería en diciembre y yo, así si tú me invitas a intuir, y eso es opinión personal sobre mi intuición, Xavi Hernández no contaba para nada con Vitor Roque. La verdad es esta parte, por algo a día de hoy, a estas fechas, en situaciones incluso complicadas, donde el Barcelona también necesitaba un poco de gol. Afortunadamente se recuperó un poco Robert Lewandowski y tuvo una serie de temporada un poquito importante, pero tampoco se le dio las oportunidades que este jugador necesitaría. Incluso partidos donde goleó, donde tuvo una contundencia importante, tampoco se le fue calando poco a poco, dando sus minutos, dándole esa confianza, y creo que a día de hoy es complicado. Se prospecta cederlo, se da la importancia también a un posible trueque. Se habla, por ejemplo, del Atlético de Madrid con el caso de Joao Félix, que se queden a Joao Félix y que manden a Vitor Roque a este equipo, ver la cuadración de valores, de precio que tengan cada uno y demás. Pero la verdad es lamentable, ¿no? Por ejemplo, con la directiva, por ejemplo, Deco, director deportivo, y en toda esa parte, pues quiera un futbolista, el entrenador otro. Una situación, ¿no? Por ejemplo, Joan Laporte repercute mucho cuando se corre a Matteo Alemany, que era el socio principal de Xavi Hernández en esa adecuación que trajeron futbolistas importantes y determinantes en el Barcelona, que le hicieron estar más cerca de conseguir cosas importantes, y que de hoy, por ejemplo, pasa esta parte, esa falta de conexión, que de hoy pasa lo que pasa, empezar a tirar nuevamente el dinero, tomar malas decisiones personalizadas, lo que quiera el presidente, lo que quiera el director deportivo, el técnico, y cualquiera, ¿no? Incluso hasta el propio jugador. Y yo creo que, por ejemplo, pues una pena, porque Vitor Roque, yo creo, la verdad, que va a ser un buen futbolista. Veremos hasta dónde llega su techo, pero yo creo, como lo pintan o lo intentan tildar a día de hoy, o sobajar o infravalorar, no va. Yo creo que esa parte es un poquito más, si me invitan, hasta de ego, de decir, bueno, es que ¿por qué tuvo esta situación? Claro, mencionaba la parte de que en su momento se lesionó Gavi y Alejandro Valde, y que también en esa parte pues se pudo fichar con su ficha, ¿no? Para poderle dar entrada a este futbolista. Pero de verdad, cosas muy, muy incongruentes. Veo y sigo viendo pretextos constantes que veremos cómo pueda resolverlos para la próxima temporada, y al fin del día, qué futbolista le puedan traer a Xavi Hernández en la posición ofensiva, porque Robert Lewandowski ya es lo que es, ya con 34, 35 años. Veremos qué rendimiento pueda seguir mostrando el futbolista polaco, veremos incluso lo que te pueda seguir ofreciendo Ferran Torres, por ahí también Fermín López cuando se proyecta en la ofensiva, pero de verdad yo creo que sí le hace falta un futbolista de esta calidad, darle oportunidad, y que claramente puedes ahorrar quizás la ficha en un delantero y, por ejemplo, reforzar la media cancha, la zona defensiva con jugadores ya más completos en esa parte, y así, ¿no? Pero en fin, Vitor Roque, un futbolista que de hoy para Xavi Hernández apenas está en un proceso formativo, ya con casi 20 años, pero bueno, futbolistas que actualmente tiene con 15, 16 años, casi casi para sus ojos ya son veteranos. ¿Cómo lo ven?